Eran las 3 de la mañana cuando mi teléfono sonó. Del otro lado de la línea escuché la voz temblorosa de mi nieta. «Abuela, ayúdame, por favor». Cuando llegué a la mansión de la familia de su esposo, encontré a mi niña encerrada en un cuarto, con marcas en los brazos que me hicieron entender. Le había fallado, pero aún había tiempo de hacer justicia. Antes de continuar, díganme en los comentarios, ¿desde qué país están viendo este video? Me encanta saber de dónde son. Mi nombre es Guadalupe Santos. Tengo 68 años, y por toda mi vida fui conocida como esa mujer que no se deja de nadie. Mi esposo solía decir que nací con un sentido de justicia tan fuerte que a veces asustaba a la gente. Tal vez tenía razón. Después de que perdí a mi hija Mariana en un accidente de auto en la Ciudad de México hace 10 años, me prometí a mí misma que cuidaría de Jimena, mi nieta, con uñas y dientes. Ella tenía apenas 15 años cuando quedó huérfana, y desde entonces se convirtió en la razón de mi existencia. Crié a Jimena sola después de que mi esposo falleció 2 años después del accidente de Mariana. No fue fácil. Una viuda de 60 años intentando entender los dramas de una adolescente, pero hicimos que funcionara. Siempre tuvimos una relación muy cercana. Ella me contaba todo, o al menos eso creía yo. Pasábamos las tardes platicando sobre la escuela, sobre sueños, sobre la vida. Yo estaba presente en cada festival escolar, en cada graduación, en cada momento importante. Jimena creció linda e inteligente. Se graduó de administración con notas excelentes, consiguió un buen empleo en una empresa de consultoría. A los 26 años estaba construyendo una carrera sólida, tenía un círculo de amigos fieles y parecía feliz. Me enorgullecía tanto de ella. Veía a mi hija Mariana en cada sonrisa, en cada gesto. Era como si una parte de Mariana aún estuviera viva a través de Jimena. Fue en una fiesta de fin de año de la empresa que Jimena conoció a Santiago de la Vega. Recuerdo cuando llegó a casa esa noche, con los ojos brillando, hablando sobre el hombre increíble que había conocido. Santiago era gerente financiero de una empresa socia. Según Jimena, era caballeroso, educado, ambicioso. Venía de una familia importante, los de la Vega, dueños de una red de clínicas médicas particulares repartidas por 3 estados: Jalisco, Nuevo León y Puebla. La primera vez que conocí a Santiago fue en una cena que Jimena organizó en casa, 2 meses después de que empezaron a andar. Llegó puntualmente, trayéndome flores y un vino caro. Era realmente guapo, bien vestido, con ese aire de quien creció acostumbrado a lo mejor que el dinero puede comprar. Hablaba con educación, preguntó sobre mi vida. Pareció genuinamente interesado en conocerme. Pero algo en sus ojos me incomodaba, un vacío que no podía identificar. Cuando sonreía, la sonrisa no llegaba a sus ojos. Cuando hablaba de amor por Jimena, las palabras parecían ensayadas, como si estuviera recitando diálogos de una novela. Intenté ignorar esa sensación. Al final, Jimena estaba tan feliz. ¿Quién era yo para echar a perder eso con paranoias de vieja? En los meses siguientes, intenté conocer mejor a Santiago y a su familia. Fui invitada a cenar a la mansión de los de la Vega algunas veces. La propiedad era impresionante. Hectáreas de jardines perfectamente cuidados en las afueras de la ciudad. Una casa que parecía sacada de revista de arquitectura. La madre de Santiago, Victoria de la Vega, era una mujer alta y elegante, con el cabello perfectamente peinado y ropa de diseñador. Me trataba con una educación fría, ese tipo de cortesía que deja claro que no eres bienvenida, pero los buenos modales impiden que lo digan abiertamente. El padre de Santiago, Ricardo de la Vega, era un hombre ocupado que apenas aparecía durante las visitas. Cuando aparecía, hablaba principalmente de negocios, de la expansión de las clínicas, de utilidades e inversiones. La familia entera parecía obsesionada con el estatus, con las apariencias, con mantener una imagen impecable ante la sociedad. Intenté hablar con Jimena sobre mis preocupaciones. Elegí un sábado por la tarde, cuando estábamos comiendo juntas, solo nosotros dos. «Mija», empecé cuidadosamente, «¿estás segura de lo de Santiago? Su familia parece muy diferente a nosotros». Jimena se rió,
tocando mi mano con cariño. Abuela, estás exagerando. Sé que tienen dinero y que eso puede ser intimidante, pero Santiago me ama de verdad. Él no es como su familia. Es diferente, más sensible, más humano. ¿Y su mamá? Victoria no parece aceptarte muy bien. Solo necesita tiempo para conocerme mejor. Es una mujer que está acostumbrada a cierto tipo de vida, a ciertos estándares. Pero Santiago dice que me va a terminar queriendo, que solo necesito ser paciente. Yo quería creerle, quería tanto estar equivocada sobre esa familia. Jimena era todo lo que me quedaba en el mundo. Si ella era feliz, yo debería estar feliz también, ¿verdad? La propuesta de matrimonio llegó 6 meses después de que empezaron su noviazgo. Santiago organizó una fiesta sorpresa en un restaurante carísimo de Polanco. Invitó a amigos y familia. Se hincó con un anillo de diamante que debía costar más de lo que yo ganaba en un año. Jimena dijo que sí, llorando de felicidad, y todos aplaudieron. Yo estaba allí, sonriendo, pero mi corazón estaba apretado. Algo me decía que estaba a punto de perder a mi nieta. Pero, ¿cómo podría decir eso sin parecer la abuela controladora que quería arruinar su felicidad? Los preparativos de la boda fueron intensos. Victoria prácticamente se adueñó de todo, contratando a los mejores banqueteros, eligiendo cada detalle. Jimena apenas tenía voz en las decisiones. Cuando intentaba opinar, Victoria educadamente la ignoraba o explicaba por qué su idea no era adecuada para una boda de la familia de la Vega. Recuerdo una discusión particularmente tensa sobre el vestido de novia. Jimena quería algo sencillo y elegante. Victoria insistió en un vestido extravagante, lleno de bordados y pedrería. «Tienes que entender, querida», dijo Victoria con esa sonrisa fría. «Esta boda no es solo sobre ustedes dos. Es sobre la familia, sobre mantener nuestro nivel. La gente espera cierto grado de ostentación». Jimena cedió. Como siempre cedía cuando la presión era demasiada. La boda se llevó a cabo un sábado soleado de marzo, hace 2 años. Una ceremonia grandiosa en la hacienda de la familia de la Vega en Querétaro. 300 invitados, la mayoría personas que yo nunca había visto en mi vida. Orquesta en vivo tocando música clásica. Una decoración que parecía de cuento de hadas, con flores importadas y candelabros de cristal instalados especialmente para el evento. Yo estaba allí, usando el mejor vestido que pude comprar, sonriendo en las fotos, saludando a personas que apenas disfrazaban su sorpresa al descubrir que yo era la abuela de la novia. Podía ver en sus miradas la pregunta no formulada. ¿Cómo una mujer sencilla como yo podía estar relacionada con alguien que se estaba casando con un de la Vega? Durante la ceremonia, cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía al matrimonio, tuve un impulso loco de levantar la mano, de gritar que algo estaba mal, que esa familia no era lo suficientemente buena para mi nieta. Pero me quedé en silencio, observando a Jimena decirle sí al hombre que juró amarla y protegerla. Después de la ceremonia, durante la recepción, intenté hablar con Jimena, pero siempre estaba rodeada de gente. Cuando finalmente logré un momento a solas con ella, tomé sus manos y la miré profundo a los ojos. «Mija, ¿eres feliz? ¿De verdad?» Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Claro, abuela, estoy feliz. Hoy es el día más feliz de mi vida». Pero había algo en su voz, una duda, una sombra que me hizo estar segura. Mi nieta estaba cometiendo un error terrible y yo no había hecho nada para impedirlo. En los primeros meses después de la boda, Jimena aún me visitaba seguido. Comíamos juntas cada semana en nuestra fonda favorita, un lugar sencillo donde servían comida casera. Hablábamos por teléfono casi diario. Ella me contaba sobre su adaptación a la vida de casada, sobre cómo era vivir en la casa de sus suegros mientras buscaban un lugar propio. Pero poco a poco noté cambios. Las visitas se fueron distanciando. Las llamadas eran más cortas. Cuando yo preguntaba cuándo nos veríamos de nuevo, Jimena siempre tenía una excusa. «Estoy ocupada, abuela», decía con voz cansada. «La familia de Santiago tiene tantos compromisos sociales. Cenas, eventos de caridad, reuniones. Tú entiendes, ¿no? Es parte de su vida».
Yo entendía, pero no me gustaba. Empecé a notar otros cambios también. Ximena estaba más flaca, mucho más flaca. Su rostro, que siempre fue llenito y rosado, estaba pálido y afilado. Ojeras profundas marcaban sus ojos, haciéndola ver mucho mayor de sus 26 años. El brillo que siempre vi en ella, esa luz interior que la hacía especial, se estaba apagando. ¿Estás bien, mija?, le pregunté durante una de nuestras raras comidas, como 4 meses después de la boda. Estás muy delgada. ¿Estás comiendo bien? Ella desvió la mirada, picoteando la comida sin probarla realmente. Solo cansada del trabajo, abuela. Han sido días pesados. ¿Y Santiago? ¿Se porta bien contigo? Claro que sí, me ama mucho. Pero la respuesta salió automática, ensayada, sin emoción real. Intenté sacarle más plática, hacer preguntas más específicas, pero Ximena cambiaba de tema o miraba nerviosamente su celular. Era como si tuviera miedo de hablar, miedo de revelar algo que no debía. 3 meses después, Ximena dejó de trabajar en la consultoría. Me llamó para avisarme, con una voz extrañamente monótona. Fue decisión nuestra, abuela, explicó cuando la cuestioné. Santiago cree que es mejor que me dedique a los proyectos de la familia. Tienen planes de expansión para las clínicas y quieren que me involucre. Pero tú amabas tu trabajo, protesté. Trabajaste tanto para llegar a donde estabas. Las cosas cambian cuando te casas. Tengo que hacer lo que es mejor para mi matrimonio, para la familia. Esas palabras no eran de ella. Eran palabras que alguien había puesto en su boca, forzándola a repetirlas hasta creérselas. Las semanas se convirtieron en meses, y mi contacto con Ximena fue disminuyendo progresivamente hasta prácticamente desaparecer. Cuando llamaba a su celular, muchas veces era la suegra, Victoria de la Vega, quien contestaba con esa voz helada y controlada. «Hola, Guadalupe», decía siempre, como si me estuviera haciendo un favor inmenso al contestar mi llamada. «Ximena está descansando ahorita. Ya sabes, anda muy sensible últimamente. Necesita mucho reposo». Sensible. Esa palabra empezó a aparecer cada vez más en las conversaciones. Ximena está sensible. Ximena necesita tiempo para ella sola. Ximena no se siente bien, siempre con ese tono que sugería que algo andaba mal con mi nieta, como si fuera demasiado frágil para lidiar con la vida normal. ¿Puedo hablar con ella solo un minutito?, insistía yo, intentando mantener la calma aunque la sangre me hirviera en las venas. No creo que sea buena idea hoy. Tuvo una crisis de ansiedad hace rato. El médico recomendó reposo absoluto, pero te prometo que le digo que llamaste. Y la llamada terminaba ahí, dejándome con más dudas que respuestas y una angustia en el pecho que solo crecía cada día. Intenté ir a su casa algunas veces, decidida a ver a mi nieta con mis propios ojos. La propiedad de los de la Vega estaba a 1 hora de mi casa, en un fraccionamiento privado de lujo rodeado de muros altos y seguridad extrema. Era el tipo de lugar donde la gente común como yo claramente no era bienvenida. De las 5 veces que me aparecí sin avisar, no me dejaron entrar ni una sola vez. «Lo siento, señora», decía el guardia en la caseta, con un tono que dejaba claro que no lo sentía nada. «Usted necesita agendar una visita con anticipación. Son las reglas de la familia. Soy la abuela de Ximena. Solo quiero ver a mi nieta por unos minutos». «Entiendo, pero las reglas son claras. Sin cita previa no hay entrada. Puedo marcar a la casa y checar si hoy es buen día para visitas, si gusta». Marcaba, hablaba brevemente con alguien y siempre regresaba con la misma respuesta. «Lamentablemente, no es un buen momento. La señora Ximena no está recibiendo visitas hoy». Agendar para ver a mi propia nieta, como si fuera una extraña cualquiera, no la mujer que crió a esa niña desde los 15 años, que estuvo presente en cada momento importante de su vida. Aquello estaba completamente mal, y lo sabía en el fondo de mi alma. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Llamar a la policía y decir qué? ¿Que mi nieta adulta y casada no quería verme? ¿Que la familia del esposo estaba siendo grosera conmigo? No había delito en eso,
solo una creciente sensación de que algo terrible estaba pasando y yo estaba impotente para impedirlo. Empecé a hacer preguntas, a investigar por mi cuenta. Llamé a excompañeras de trabajo de Ximena, personas que ella consideraba amigas. Todas me dijeron lo mismo. Ximena simplemente dejó de aparecer un día. No contestó más correos, no tomó más llamadas, se borró por completo de sus vidas. Intenté seguir en contacto, doña Lupe, me dijo Patty, que había sido la mejor amiga de Ximena en la empresa. Le mandé mensajes, le llamé, hasta fui a su casa una vez, pero el esposo me recibió en la puerta y me dijo que Ximena ya no quería amistades del pasado, que estaba enfocada en su nueva vida. Fue raro, ¿sabe? No parecía algo que Ximena diría. Intenté hablar con otras amigas de ella, amigas de la carrera, de la prepa. La mayoría había perdido el contacto también. Ximena cambió después de que se casó, doña Lupe, me dijo Julia, que conocía a Ximena desde los 17. Parecía otra persona las pocas veces que logré hablar con ella. Y a Santiago no le gustaba que saliera sola. Siempre ponía pretextos para que no fuera a nuestras reuniones. Al final, dejamos de invitarla. Mi sangre hervía con cada plática. Conocía bien las señales de una relación abusiva. Había pasado 30 años trabajando como trabajadora social antes de jubilarme, ayudando a mujeres a escapar de situaciones de violencia doméstica. Conocía los patrones: aislamiento de la familia y amigos, control sobre la vida social, cambios drásticos de comportamiento. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que mi propia nieta estaría viviendo ese infierno. Y lo peor era que no podía llegar a ella. Era como si hubieran construido un muro infranqueable entre nosotros, y yo estaba del lado de afuera, gritando, pero mi voz no alcanzaba. Hace 3 meses, un domingo por la mañana, mi teléfono finalmente sonó. El nombre de Ximena apareció en la pantalla. Contesté al primer timbrazo, con el corazón acelerado. «¿Ximena? Mija, ¿eres tú?» Del otro lado, escuché sollozos. Mi nieta estaba llorando, ese tipo de llanto desesperado que viene desde el fondo del alma. «Abuela», logró decir entre los sollozos. «Abuela, necesito verte. Por favor». «Claro, mija. ¿Dónde estás? Voy por ti ahorita mismo». «No puedo salir. Santiago, él no me deja. Le puso seguro a mi carro, me quitó mi otro celular. Este es un teléfono viejo que encontré escondido en un cajón. Pero necesito decirte algo. Necesito». Antes de que pudiera seguir, escuché una voz de hombre al fondo, irritada y cortante. «¿Con quién estás hablando?» La voz de Ximena cambió instantáneamente, se volvió artificial, forzadamente alegre. «Con mi abuela, amor. Solo estábamos quedando para comer la próxima semana». Escuché un golpe, como si el teléfono se hubiera caído. Voces ahogadas discutiendo. Después, la línea se quedó muda. «¿Ximena? ¡Ximena!», grité al teléfono, pero ya no había nadie del otro lado. La llamada se había cortado. Intenté marcar de regreso inmediatamente. El teléfono sonó una vez y se fue directo al buzón de voz. Marqué otra vez. Lo mismo. Seguí intentando durante horas, dejando mensajes desesperados, rogándole que me llamara de vuelta, que me dijera que estaba bien. Nunca llamó. Pasé esa noche y las semanas siguientes tratando de contactarla de todas las formas posibles. Llamé al teléfono fijo de la casa de los de la Vega decenas de veces. Victoria siempre contestaba, siempre con el mismo cuento. Ximena estaba indispuesta, estaba descansando, no podía hablar. Mandé mensajes al celular de Ximena. Todos entregados, ninguno leído. Envié cartas por correo. Nunca recibí respuesta. Volví al fraccionamiento, esta vez con más insistencia, exigiendo que me dejaran pasar. «Señora, si sigue causando disturbios, voy a tener que llamar a la policía», me amenazó el guardia. «Llámala, llama a la policía. A mi nieta la tienen prisionera ahí adentro». Pero no llamó, y eventualmente tuve que irme, furiosa e impotente. Busqué ayuda legal. Agendé una cita con un abogado que una antigua compañera me recomendó. Le expliqué toda la situación: el aislamiento progresivo, el cambio de comportamiento, la llamada desesperada, mi incapacidad de hacer contacto.
El abogado, un hombre de mediana edad con mirada compasiva, escuchó todo pacientemente. Después, con la gentileza de quien tiene que dar malas noticias, me explicó la realidad. Doña Lupe, entiendo su preocupación. Como abuela, debe ser desesperante. Pero técnicamente, Ximena es una adulta de 26 años. Está casada. Si ella no hace una denuncia formal de abuso, si no busca ayuda activamente, no hay mucho que podamos hacer legalmente. Pero la tienen contra su voluntad, argumenté, sintiendo que las lágrimas de frustración me quemaban los ojos. Lo escuché en su voz. Tiene miedo. Le creo. Pero necesitamos pruebas concretas. Una llamada telefónica no es suficiente. Si usted pudiera hablar con ella en persona, documentar señales visibles de abuso. No me dejan acercarme a ella. Lamentablemente tienen ese derecho. Es propiedad privada, a menos que tengamos una orden judicial, y para conseguir una orden necesitamos evidencias de que se está cometiendo un delito. Era un círculo vicioso imposible. Para ayudar a Ximena necesitaba pruebas. Para conseguir pruebas necesitaba tener acceso a ella, pero para tener acceso necesitaba pruebas. Salí del despacho del abogado sintiéndome derrotada. Pero la derrota me duró solo hasta que llegué a casa, porque ahí, mirando las fotos de Ximena repartidas por mi sala, Ximena de niña, Ximena de adolescente, Ximena graduándose de la carrera, tomé una decisión. Si el sistema legal no me iba a ayudar, tendría que encontrar otro camino. Decidí investigar por mi cuenta, reunir las pruebas que necesitaba, descubrir exactamente qué le estaba haciendo esa familia a mi nieta. Empecé investigando todo lo que pude encontrar sobre la familia de la Vega y sus clínicas. Por encima, todo parecía perfecto, casi demasiado bueno para ser cierto. Premios de excelencia en atención médica, certificaciones de salubridad, testimonios maravillosos de pacientes satisfechos publicados en su sitio oficial, fotos de instalaciones lujosas que más parecían hoteles de 5 estrellas que clínicas médicas. Pero cuando rasqué más hondo, usando búsquedas avanzadas y sitios de quejas al consumidor, encontré grietas en esa fachada brillante. Había quejas viejas, la mayoría borradas o marcadas como resueltas, pero aún visibles en páginas archivadas de Internet. Encontré registros de demandas laborales que nunca prosperaron, todas misteriosamente retiradas o resueltas con acuerdos confidenciales. Ex empleados que salieron de repente de las clínicas, algunos con quejas públicas que después desaparecieron sin explicación. Un patrón se empezó a formar frente a mí. Las clínicas de La Vega tenían muchos secretos que no querían que se supieran. Hice una lista de todos los ex empleados que pude identificar a través de redes sociales profesionales y foros de empleo. Eran 17 personas que habían trabajado en las 5 clínicas de la red en los últimos 5 años y salido en circunstancias dudosas. Empecé a contactar a cada una de ellas. La mayoría no contestó mis mensajes. Algunos bloquearon mi perfil de inmediato. Pero 3 personas aceptaron platicar, siempre y cuando fuera en persona y en lugares públicos discretos. La primera fue Beatriz Costa, una enfermera que había trabajado en la clínica principal por 3 años antes de ser despedida. Nos vimos en un café pequeño en una colonia alejada. Llegó nerviosa, mirando constantemente a su alrededor como si esperara que la estuvieran siguiendo. ¿Doña Lupe? Empezó después de que pedimos café, sus manos temblaban al sostener la taza. Necesito que entienda algo antes de que platiquemos. Firmé un contrato de confidencialidad cuando me fui. Si se enteran que hablé con usted, me pueden demandar. Me pueden destruir financieramente. Entiendo el riesgo que está corriendo, y le agradezco inmensamente que haya aceptado hablar conmigo. Respiró hondo, le dio un trago largo al café y empezó a hablar. Esa familia es peligrosa, doña Lupe. Tienen nexos con jueces, delegados, políticos importantes. Vi cosas terribles pasando en esas clínicas, pero cuando intenté denunciar internamente, me corrieron al día siguiente. Me inventaron una acusación de robo de medicamentos. Yo nunca me he robado nada en mi vida. ¿Qué tipo de cosas vio? Miró a su alrededor otra vez antes de seguir, bajando la voz casi a un susurro.
Medicación inadecuada administrada a pacientes. Personas que mantenían internadas mucho más tiempo del necesario porque entre más tiempo se quedaban, más ganaba la familia. Diagnósticos manipulados, exámenes alterados para justificar tratamientos caros e innecesarios. Se me revolvió el estómago. ¿Y los pacientes no se quejaban? ¿No intentaban irse? Los sedaban. O sus diagnósticos eran ajustados para incluir tendencias suicidas, lo que le daba a la clínica autorización legal para retenerlos contra su voluntad. Vi familias siendo manipuladas, convencidas de que sus seres queridos estaban demasiado enfermos para que les dieran el alta. ¿Y quién cuestionaba? Su rostro se endureció, sus ojos se llenaron de lágrimas. Una compañera mía, Andrea, empezó a hacer muchas preguntas sobre ciertos procedimientos. Era técnica de enfermería. Llevaba 6 años ahí. 2 semanas después de que amenazó con llevar documentos a la Secretaría de Salud, le plantaron drogas en su bolsa durante una revisión de rutina. La corrieron por falta de probidad, perdió su cédula profesional, le destruyeron la vida. Todos sabíamos que era una trampa, pero ¿quién se iba a meter con los de La Vega? ¿Tiene pruebas de alguna de esas cosas? Negó con la cabeza. Me corrieron sin dejarme recoger mis cosas. Los guardias me escoltaron hasta afuera del edificio. Pero sé que otros empleados tomaron fotos, hicieron grabaciones. El problema es que todos tienen demasiado miedo para usarlas. Salí de ese café con más preguntas que respuestas, pero también con la confirmación de que mis sospechas eran ciertas. Esa familia era criminal, y Jimena estaba en sus manos. El segundo ex empleado fue Marcos Lima, un médico que trabajó en la clínica de rehabilitación de la familia por 2 años. Nos vimos en un parque, eligió una banca aislada lejos de cualquier cámara de seguridad. Entré a esa clínica pensando que iba a ayudar a la gente, me contó, con el rostro marcado por la culpa y el arrepentimiento. Me tomó solo 3 meses darme cuenta de que aquello era una operación de explotación financiera disfrazada de tratamiento médico. ¿A qué se refiere? Pacientes con problemas leves de ansiedad eran diagnosticados con trastornos psiquiátricos graves. Personas que buscaban tratamiento por estrés eran internadas con diagnósticos de brotes psicóticos. Y una vez internadas, las medicaban tan pesado que desarrollaban síntomas reales que justificaban su internación prolongada. Sentí náuseas subiendo por mi garganta. Eso es monstruoso. Es criminal. Intenté cuestionarlo, me mandó llamar la doctora Victoria de la Vega en persona. Me dijo, y nunca voy a olvidar esas palabras, que me pagaban muy bien por seguir protocolos, no por tener opiniones. Cuando insistí en que estaba violando mi juramento médico, me recordó que tenía amigos poderosos y que mi carrera dependía de mi cooperación. ¿Se salió? Renuncié al día siguiente, pero firmé una cláusula de confidencialidad a cambio de una compensación económica. Básicamente, me sobornaron para que me callara, y acepté porque tenía miedo. Me miró con ojos atormentados. Sé que fui un cobarde. Vivo con esa culpa todos los días. ¿Su nieta está ahí?, preguntó de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo lo sabe? Porque está aquí haciéndome estas preguntas. Porque veo en su cara la misma desesperación que vi en las caras de otras familias tratando de sacar a los suyos de ese lugar. Hizo una pausa. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? No estoy segura, al menos unos meses. Movió la cabeza, sombrío. Entre más tiempo se quede, peor va a ser. La medicación que usan crea dependencia. El cuerpo se acostumbra. Cuando eventualmente sale, si es que sale, la persona queda con secuelas. Problemas neurológicos, dificultad de concentración, cambios de personalidad a veces permanentes. Esas palabras me pegaron como un golpe en el estómago. Con cada día que pasaba, a mi nieta la estaban dañando de formas que tal vez nunca se podrían revertir por completo. La tercera persona que aceptó hablar fue Valeria Santos, ex psicóloga de la clínica. Nos vimos en su propia casa, después de que insistió en que era más seguro que cualquier lugar público. Trabajé ahí 4 años, me contó mientras tomábamos té en su cocina. Entré llena de ideales, queriendo ayudar a personas con adicciones y problemas mentales. Salí sintiendo que había participado en crímenes contra la humanidad.
Me contó sobre pacientes siendo forzados a participar en terapias experimentales que no tenían base científica alguna, sobre sesiones de terapia grabadas sin consentimiento y usadas después para manipular a los familiares, sobre registros médicos falsificados para justificar internamientos eternos. Había una paciente, me dijo Valeria, con la voz entrecortada, joven, bonita, inteligente. Había sido internada por la familia del esposo con diagnóstico de trastorno de personalidad, pero platicando con ella, quedó claro que no tenía nada más que tristeza por estar encerrada contra su voluntad. Llevé mis observaciones a la supervisión. Me dijeron que dejara de involucrarme emocionalmente y siguiera el plan de tratamiento establecido. ¿Qué pasó con ella? Se quedó 6 meses internada. Cuando salió, era una persona completamente diferente, apática, sin vida en los ojos. Los medicamentos habían destruido algo esencial en ella. Esa descripción me aterrorizó. ¿Eso era lo que le estaba pasando a Jimena? ¿Se estaba convirtiendo en una versión vacía de ella misma? Pasé las semanas siguientes procesando toda esa información, tratando de decidir cuál sería mi siguiente paso. Tenía evidencias anecdóticas, testimonios de exempleados, pero nada lo suficientemente concreto para llevar a las autoridades, especialmente considerando que la familia de la Vega tenía conexiones dentro de esas mismas autoridades. Fue entonces cuando recibí un mensaje que cambió todo. Era de un número desconocido, enviado por una aplicación de mensajes encriptados. Doña Lupe, soy amiga de Jimena. Trabajo en la clínica donde está ella. No puedo hablar mucho, pero ella la necesita. Urgente. Están planeando trasladarla a otra unidad lejos de aquí, tal vez a Valle de Bravo. Por favor, sáquela de ahí pronto. Mi corazón se aceleró. Contesté de inmediato. ¿Quién eres? ¿Cómo conseguiste mi contacto? No importa. Lo que importa es que Jimena está en peligro. Ella me dio su número hace meses. Me hizo prometer que le avisaría si las cosas empeoraban. Empeoraron mucho. Vaya por ella. ¿Dónde está exactamente? Clínica de recuperación en Cuernavaca, 3er piso, ala oeste. Pero tiene que ser rápido. Mañana puede ser demasiado tarde. La plática terminó ahí. La persona bloqueó el número y desapareció. Pero yo tenía lo que necesitaba: la ubicación de Jimena y la urgencia para actuar. Pasé esa noche sin dormir, planeando. Sabía que no tenía tiempo para juntar más pruebas, para intentar otra vez la vía legal. Si Jimena estaba a punto de ser trasladada, necesitaba actuar de inmediato. Y si eso significaba romper la ley, que así fuera. Llamé a un investigador privado que una excompañera de trabajo me había recomendado. Le expliqué la situación de forma resumida por teléfono. Aceptó verse conmigo a la mañana siguiente. Carlos Ferreira era un hombre de unos 50 años, ex policía que había abierto su propia agencia de investigación después de jubilarse. Nos vimos en un café cerca de mi casa y le conté todo. Cada detalle, desde la boda de Jimena hasta el mensaje misterioso que recibí. Escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó pensativo un momento antes de hablar. Doña Lupe, tengo que ser honesto con usted. Lo que me está pidiendo es ilegal. Irrumpir en una propiedad privada, sacar a una paciente internada, aunque sea su nieta. Eso puede traerle un proceso penal. Puede ir a la cárcel. Lo sé, pero no voy a dejar a mi nieta en ese lugar ni un día más. Si me meten presa, que así sea. Al menos podré dormir sabiendo que intenté salvarla. Estudió mi cara, buscando dudas. No encontró ninguna. Está bien, la voy a ayudar, pero vamos a hacerlo bien, con planeación. Una acción impulsiva solo va a empeorar las cosas. Pasamos el resto de ese día y todo el día siguiente planeando meticulosamente. Carlos consiguió planos básicos del edificio de la clínica a través de registros públicos de construcción. Identificamos posibles puntos de entrada, rutas de escape, horarios de menos movimiento. El turno de la madrugada siempre es el más vulnerable, explicó Carlos. Menos empleados, guardias más relajados, entre las 2 y las 4 de la mañana es nuestra mejor ventana. Pero había un problema. ¿Cómo pasar la seguridad de la entrada?
La clínica tenía portones eléctricos, cámaras, guardias armados. No era un lugar al que simplemente pudieras entrar por la fuerza. Fue cuando a Carlos se le ocurrió una idea. Conozco a alguien que trabaja en una empresa de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado. Esas clínicas de lujo tienen contratos regulares de mantenimiento. Si conseguimos uniformes y credenciales falsas, nos tomó 2 días conseguir todo. Uniformes de una empresa real de mantenimiento, gafetes falsos pero convincentes, una camioneta vieja pintada con el logo de la empresa, hasta herramientas y equipo para parecer legítimos. Si alguien checa con la empresa real, nos van a descubrir de inmediato, me advirtió Carlos. Así que tenemos que ser rápidos. Entrar, sacar a Jimena, salir. 15 minutos máximo. Quedamos para el martes por la noche, 3 días después de recibir el mensaje misterioso. Carlos iría conmigo. Traería a un ayudante, un excompañero de la policía de confianza llamado Roberto. 3 personas para asegurar que lográramos sacar a Jimena a salvo. La noche antes de la operación, preparé una maleta pequeña con ropa para Jimena, documentos importantes, dinero. Preparé un escondite, la casa de Teresa, mi amiga de 40 años de amistad, que aceptó refugiarnos sin hacer preguntas. También escribí una carta, por si algo salía mal, por si me arrestaban o algo peor. Expliqué todo lo que había descubierto sobre la familia de la Vega, enlisté los nombres de todas las personas que me habían dado información, adjunté copias de todas las notas que había tomado. Le dejé la carta a Teresa con instrucciones de entregarla a las autoridades si yo no regresaba. «Vas a regresar», me dijo Teresa firmemente, abrazándome. «Vas a traer a Jimena y todo va a salir bien». Yo quería creerle. Llegó el martes. Pasé el día tratando de mantener la calma, pero mi corazón no dejaba de latir fuerte. Revisé el plan decenas de veces. Chequé y rechequé la maleta de Jimena. Llamé a Carlos 3 veces para confirmar que todo estaba listo. «Doña Lupe, respire», me dijo en la tercera llamada. «El nerviosismo excesivo estorba. Necesita estar enfocada esta noche». Tenía razón. Me obligué a meditar, algo que no hacía hace años. Me senté en silencio en la sala, mirando las fotos de Jimena, pidiéndole a Dios que me diera fuerzas para hacer lo que tenía que hacer. A las 11 de la noche, Carlos pasó por mí. Roberto ya estaba en la camioneta, uniformado. Yo me puse mi uniforme también. Pantalón cargo azul marino, camisa con el logo de la empresa de mantenimiento. Carlos me dio un gafete falso con mi nombre y foto. «Si alguien pregunta, usted es inspectora senior de sistemas de climatización», instruyó mientras manejábamos. «Está aquí para revisar un problema reportado en el 3er piso. Tenga seguridad. La gente insegura levanta sospechas». El viaje hasta Cuernavaca tomó más de 1 hora. Llegamos a la zona de la clínica alrededor de la 1 de la mañana. Carlos paró la camioneta en una calle lateral a unas cuadras. «Vamos a repasar el plan una última vez», dijo, volteando a vernos a Roberto y a mí. Llegamos a la caseta diciendo que nos llamaron por una emergencia de mantenimiento. Yo hablo, ustedes asienten y se ven profesionales. Si nos dejan entrar, vamos directo al 3er piso. Lupe, ¿sabe el número del cuarto? Me había memorizado cada detalle del diseño que Carlos consiguió. Cuarto 307 ala oeste. Exacto. Llegamos ahí, sacamos a Jimena, decimos que tiene que ser evacuada temporalmente por cuestiones de seguridad debido al trabajo de mantenimiento que vamos a hacer. Salimos rápido antes de que alguien cuestione. ¿Preguntas? Roberto checó el equipo que llevaba. Un maletín de herramientas que se veía profesional, pero estaba prácticamente vacío. ¿Y si hay resistencia? Improvisamos, pero lo ideal es no llegar a ese punto. Violencia solo en último caso absoluto para proteger a doña Lupe o a Jimena. Respiré hondo. Estoy lista. Manejamos hasta el portón de la clínica. Era una estructura imponente, metal negro con detalles dorados. Una caseta de vigilancia iluminada al lado. Carlos tocó el claxon educadamente. Un guardia salió, medio modorro. Carlos bajó la ventana. «Buenas noches. Somos de Clima Expert, mantenimiento de sistemas de climatización.
recibimos un reporte de emergencia por falla en el sistema del tercer piso. El guardia frunció el ceño. No tengo aviso de mantenimiento programado. Es una emergencia. Carlos mantuvo el tono profesional pero firme. El sistema de monitoreo remoto detectó una falla crítica. Si no se corrige en las próximas horas, todo el piso se puede quedar sin aire acondicionado. Con pacientes internados, me imagino que no quieren correr ese riesgo. Funcionó. Mencionar a pacientes en riesgo siempre ponía nerviosos a los empleados de salud sobre su responsabilidad. El guardia dudó. Luego tomó un teléfono y marcó a alguien adentro de la clínica. Habló brevemente, miró nuestra camioneta, nuestros uniformes. Colgó. Pueden pasar, pero necesito registrar la visita. Identificaciones de todos. Mostramos nuestros gafetes falsos. Anotó la información en una bitácora. Luego abrió el portón. Estaciónense a un lado. Entrada de personal. Alguien los va a recibir ahí. El portón se cerró detrás de nosotros. Ya no había marcha atrás. Carlos estacionó donde le indicaron. Bajamos de la camioneta con nuestros maletines de herramientas. Una enfermera nos esperaba en la puerta. Se veía molesta por haber sido despertada. ¿Cuál es el problema exactamente?, preguntó sin preámbulos. El sensor de temperatura del tercer piso está reportando una falla crítica, contestó Carlos con seguridad ensayada. Necesitamos revisar la unidad central y los ductos de ese piso. Ella suspiró. Tercer piso. Síganme. Entramos al edificio. El interior era lujoso, más parecido a un hotel que a una clínica. Piso de mármol, candelabros, arte en las paredes. Seguimos a la enfermera hasta el elevador. Traten de no hacer mucho ruido, pidió mientras el elevador subía. Los pacientes están durmiendo. Claro, dije yo, forzando mi voz a sonar calmada. El elevador se detuvo en el tercer piso. Las puertas se abrieron a un pasillo silencioso, iluminado solo por luces de emergencia. El control de enfermería a la izquierda, pasillos extendiéndose a ambos lados. El cuarto de máquinas está allá. La enfermera señaló al fondo del pasillo derecho. ¿Necesitan ayuda o pueden solos? Podemos solos, gracias, dijo Carlos. Solo necesitamos acceso al piso. Nos puede tomar unos 30 minutos. Estaré en el control si necesitan algo. Ella bostezó y se alejó. Esperamos a que nos diera la espalda. Entonces Carlos nos miró a Roberto y a mí. Ahora. Nos movimos silenciosamente por el pasillo hacia el ala oeste. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el edificio podían oírlo. Pasamos por varias puertas de cuartos, todas cerradas. De adentro se oían ronquidos suaves, toses ocasionales, el ruido de máquinas médicas. El cuarto 307 estaba al final del pasillo, exactamente donde la información misteriosa había indicado. Había una placa en la puerta. De la Vega, X, internación de largo plazo. Ver el nombre de Jimena ahí, categorizada como paciente de largo plazo, me hizo sentir una furia que nunca había experimentado. Mi nieta no estaba enferma. Era una prisionera. Carlos intentó abrir la perilla. Cerrada, como esperábamos. Miró a Roberto, quien ya estaba abriendo su maletín y sacando herramientas para forzar cerraduras. En menos de un minuto, escuchamos el clic suave del cerrojo siendo vencido. Abrimos la puerta despacio. El cuarto estaba oscuro. Solo una luz débil venía del baño. Había una cama en el centro, y en ella un bulto pequeño cubierto por sábanas. Entré primero. Mis ojos se ajustaban a la oscuridad. Me acerqué a la cama. —¿Ximena? —susurré. La forma se movió. Un quejido bajo. Jalé la sábana cuidadosamente y casi me desmorono al ver a mi nieta. Jimena estaba acostada de lado en posición fetal, tan delgada que parecía una niña bajo las sábanas. Su rostro estaba pálido como el papel. El cabello largo y brillante que siempre tuvo estaba sin vida, quebradizo. Ojeras profundas como moretones marcaban sus ojos cerrados. Pero lo que me destruyó fueron sus brazos. Marcas circulares cubrían ambos antebrazos en filas organizadas y deliberadas.
quemaduras, algunas recientes y rojas, otras cicatrizadas en blanco. Alguien lo había hecho metódicamente, repetidamente, a lo largo de semanas o meses. Dios mío, susurré, las lágrimas escurriendo por mi cara. Toqué suavemente su hombro. Ximena, mija, despierta, soy tu abuela. Parpadeó lentamente. Sus ojos trataban de enfocarme en la oscuridad. Estaba claramente bajo el efecto de una medicación pesada. «¿Abuela?», murmuró, con la voz arrastrada y confundida. «¿Tú? ¿Estás aquí? ¿O estoy soñando otra vez?» «No es un sueño, mija. Vine a sacarte de aquí». Lágrimas empezaron a rodar por su cara. «No me puedo ir. Siempre me encuentran, siempre me traen de vuelta. Esta vez no. Te vas conmigo y nunca más regresas a este lugar. Te lo prometo». Carlos se acercó, hablando bajo. «Doña Lupe, tenemos que ser rápidos. La enfermera puede venir a revisar en cualquier momento». Ayudé a Ximena a sentarse. Se tambaleó, mareada por la medicina. Miré alrededor y vi una bata colgada en la silla. Se la puse, luego le puse sus pantuflas. «¿Puedes caminar?» «Creo que sí», murmuró, pero cuando intentó levantarse, sus piernas le fallaron. Roberto la sostuvo antes de que cayera. «Yo la cargo», dijo él, tomándola en brazos con cuidado. Ximena no pesaba casi nada. Salimos del cuarto. El pasillo seguía silencioso. Empezamos a caminar de regreso hacia el elevador, intentando vernos normales, como empleados haciendo su chamba. Fue cuando escuchamos la voz desde el control de enfermería. «¡Hey! ¿Qué están haciendo con esa paciente?». La enfermera que nos había recibido estaba de pie, mirándonos con una sospecha creciente en el rostro. Carlos no dudó. «Procedimiento de emergencia. El sistema de climatización de su cuarto tiene una fuga de gas refrigerante. Tenemos que evacuarla temporalmente mientras hacemos la reparación». Pero la enfermera no se estaba tragando el cuento. Tomó el teléfono del control. «Voy a llamar a la supervisora». «No tenemos tiempo para eso», dijo Carlos, caminando más rápido. «Es cuestión de seguridad. Si hay una fuga real, la paciente corre riesgo». Empezó a marcar. Nos dimos cuenta de que en segundos todo el edificio estaría en alerta. Carlos me miró. «Plan B. Corran». Corrimos. Roberto cargando a Ximena, Carlos y yo atrás. La enfermera le gritó a alguien. Las alarmas empezaron a sonar. Las luces se encendieron en el pasillo. Llegamos al elevador. Piqué el botón repetidamente, desesperada. Las puertas se abrieron. Gracias a Dios seguía en el piso. Entramos. Carlos picó la planta baja. Las puertas empezaron a cerrarse cuando vi a 2 guardias doblando la esquina del pasillo, corriendo hacia nosotros. Uno de ellos gritó que detuviéramos el elevador. Las puertas se cerraron por completo. El elevador bajó. «Nos van a estar esperando abajo», dijo Roberto, todavía cargando a Ximena. «¿Hay salida de emergencia?», pregunté. Carlos pensó rápido. «Escalera de incendios. Vamos a salir en el primer piso y buscamos». El elevador llegó al primer piso. Las puertas se abrieron a un pasillo vacío, pero oíamos voces y pasos pesados viniendo de algún lugar cercano. «Por aquí», susurró Carlos, señalando un pasillo a la derecha. Lo seguimos, tratando de mantenernos rápidos pero silenciosos. Encontramos el letrero de salida de emergencia. Una puerta de metal al final del pasillo. Carlos la empujó, cerrada con llave. «Roberto, necesito que abras esto, ya». Roberto puso a Ximena cuidadosamente en el suelo, recargada en la pared, y trabajó en la cerradura. Yo sostuve a mi nieta, susurrándole palabras de consuelo mientras oía los pasos cada vez más cerca. «Ya casi», murmuró Roberto, sudando. Las voces estaban más cerca ahora. Oí a alguien dando órdenes de revisar todas las salidas. Clic. El cerrojo cedió. Roberto empujó la puerta y se abrió a la noche fría. La alarma de incendios se disparó, ruidosa e imposible de ignorar. «Al diablo con la alarma», dijo Carlos. «Vámonos». Roberto cargó a Ximena otra vez. Bajamos una escalera de metal externa.
Estaba alta, 3 pisos, y cada paso hacía que la escalera vibrara peligrosamente. Finalmente llegamos al suelo. Estábamos en la parte de atrás del edificio. La camioneta estaba del otro lado. «Tenemos que rodear», dijo Carlos. Corrimos por los jardines perfectamente cuidados de la clínica. Las luces se encendían por todo el edificio. Oía gritos, órdenes siendo dadas. Pronto, todo el lugar estaría bajo llave. Llegamos al lateral del edificio. La camioneta estaba a 50 metros, pero entre nosotros y ella había 3 guardias. «¡Ahí!», gritó uno de ellos señalándonos. No hubo de otra. Corrimos directo hacia la camioneta. Carlos llegó primero, abrió la puerta trasera. Roberto prácticamente aventó a Jimena adentro y brincó tras ella. Yo entré y Carlos azotó la puerta. Uno de los guardias intentó bloquearnos el paso. Carlos prendió el motor y aceleró, haciendo que el hombre saltara a un lado. Pasamos por el portón todavía parcialmente abierto, que no se había cerrado por completo después de nuestra entrada. El metal raspó el costado de la camioneta, pero logramos pasar. Y entonces estábamos en la calle, acelerando por la noche, con mi nieta inconsciente en el asiento de atrás y las sirenas empezando a sonar detrás de nosotros. «¿Va a salir bien?», pregunté, mi voz temblando. «Tiene que salir bien», contestó Carlos, manejando rápido pero no tanto como para llamar la atención. «Tenemos tal vez 15 minutos antes de que avisen a la policía. Necesito llevarlas al punto de transferencia». El punto de transferencia era un estacionamiento vacío a 20 minutos, donde otro carro nos esperaba. Un carro común, sin nexo con la camioneta. Cambiaríamos de vehículo ahí antes de que alguien pudiera rastrear la camioneta. Miré a Jimena acostada en el asiento, tapada con una cobija que Roberto le había puesto encima. Estaba semiconsciente, murmurando palabras raras, pero estaba conmigo. Estaba fuera de ese lugar infernal. Le tomé la mano, esa mano tan delgada que podía sentir cada hueso, y lloré. Lloré de alivio, de coraje, de miedo por lo que vendría después. Pero también lloré de esperanza, porque por primera vez en meses mi nieta estaba a salvo. Llegamos al punto de transferencia sin broncas. Carlos estacionó la camioneta detrás de una bodega abandonada. Otro carro estaba esperando, un sedán negro sin características distintivas, manejado por una mujer de unos 40 años, a quien Carlos presentó solo como Mariana. «Es de confianza», fue todo lo que dijo. Pasamos a Jimena al asiento de atrás del sedán. Estaba más consciente ahora, con los ojos abiertos pero todavía confundida. «Abuela, ¿dónde estamos?» «Yendo a un lugar seguro, mija. Pronto vamos a estar en casa». Mariana manejó en silencio por carreteras secundarias, evitando las autopistas principales, donde había más chance de encontrar retenes. Nos tomó 3 horas llegar a la casa de Teresa, tomando rutas indirectas y parando de vez en cuando para estar seguros de que no nos seguían. Cuando finalmente llegamos, el sol estaba empezando a salir. Teresa nos esperaba en la puerta, con la cara marcada por la preocupación y el alivio. «Gracias a Dios», susurró cuando me vio. Luego miró a Jimena y se llevó la mano a la boca. «Ay, Dios mío, Lupe, ¿qué le hicieron?». Cargamos a Jimena para adentro y la acostamos en el cuarto de visitas que Teresa ya tenía listo. Estaba temblando ahora, con sudor frío. «Son los efectos de la medicina», explicó Mariana. Descubrí entonces que era enfermera, excompañera de Carlos. Está en abstinencia. Necesitamos un médico. «Conozco a alguien», dijo Teresa, ya tomando el teléfono. «La doctora Patty. Es discreta y no va a hacer preguntas». La doctora llegó en menos de 1 hora. Era una mujer de mediana edad, con mirada gentil pero profesional. Examinó a Jimena en silencio, tomando notas, checando signos vitales. Cuando vio los brazos de Jimena y notó las quemaduras, su mandíbula se apretó de rabia contenida. Después del examen, me llamó para platicar en la sala. «Doña Lupe, su nieta está grave. Fue medicada muy pesado por un periodo largo. Antipsicóticos, benzodiazepinas, estabilizadores del ánimo en dosis que se considerarían excesivas incluso para alguien con trastornos psiquiátricos severos.
Ella no tiene trastornos psiquiátricos, afirmé. Le creo, pero su cuerpo ahora es físicamente dependiente de esas sustancias. Cortarlas de golpe puede causar convulsiones, delirios, en casos extremos. Puede ser fatal. Necesito hacer una desintoxicación gradual controlada y va a tomar semanas, posiblemente meses. ¿Usted puede hacer eso? Dudó. Puedo, pero necesito saber en qué me estoy metiendo. Es obvio que a esta joven la sacaron de alguna institución sin el proceso legal adecuado. Si ayudo, puedo perder mi cédula. Puedo ir a la cárcel. La miré directo a los ojos. Doctora Patty, a mi nieta la torturaron. Vea sus brazos. Esas marcas no son de ella. Alguien la quemó repetidamente, de forma deliberada y sistemática. La tenían prisionera, drogada contra su voluntad, abusada. La saqué de ahí porque no había otra forma de salvarla. Y ahora necesito a alguien que ponga el juramento médico por encima del miedo a las leyes. Se quedó en silencio por un buen rato, procesando. Finalmente asintió. Voy a ayudar, pero vamos a hacerlo bien. La voy a monitorear de cerca, ajustando la medicina poco a poco. Va a tener síntomas difíciles: ansiedad, insomnio, temblores, posiblemente alucinaciones. No va a ser fácil. Vamos a aguantar. La doctora Patty se quedó la mayor parte de ese primer día, estabilizando a Jimena, dándole la primera ronda de medicina reducida. Dejó instrucciones detalladas y prometió volver al día siguiente. Mientras tanto, el mundo afuera explotaba. Las noticias sobre la fuga de Jimena llegaron a los medios ya a media tarde. Pero la historia que estaban contando no era la verdad. Prendí la tele y vi el titular. Paciente psiquiátrica secuestrada de clínica de rehabilitación. Familia desesperada por información. El reportaje mostraba la fachada lujosa de la clínica. Luego cortaba a una entrevista con Victoria de la Vega. Estaba impecablemente vestida, con los ojos rojos pero secos, la voz controlada y temblorosa en su justa medida. Jimena está muy enferma, decía a la cámara. Sufre de trastorno bipolar grave con episodios psicóticos. Estaba recibiendo el mejor tratamiento posible, empezando a presentar mejorías. Y entonces, alguien se la llevó. Alguien que no entiende la gravedad de su condición. Ella necesita medicina, supervisión médica constante. Sin eso, se puede hacer daño o lastimar a otros. El reportaje luego mostraba a Santiago, mi yerno, sentado en una sala elegante con la cabeza entre las manos. Cuando miró a la cámara, sus ojos estaban rojos e hinchados. «Solo quiero a mi esposa de vuelta», dijo con la voz quebrada. «Jimena, si me estás viendo, por favor, regresa a casa. Todos estamos preocupados por ti. Tu abuela está confundida. Ella no entiende que necesitas ayuda profesional. Por favor, nena, regresa». La actuación era perfecta. Cualquier persona viendo eso creería que era un esposo amoroso desesperado por su esposa enferma. La siguiente parte del reportaje fue sobre mí. Mostraron mi foto, una foto vieja, de hace años, con el texto Guadalupe Santos, 68 años, buscada por la policía. La policía está buscando a Guadalupe Santos, abuela de la paciente, decía el reportero. Es acusada de allanamiento de morada, secuestro y agresión. Testigos relatan que irrumpió en la clínica con cómplices durante la madrugada, agredió a empleados y huyó con su nieta. Agresión. Me estaban acusando de haberle pegado a alguien. Claro que sí. Necesitaban pintarme como violenta e inestable. Autoridades advierten que Guadalupe Santos puede estar armada y que la paciente Jimena de la Vega corre grave peligro. Cualquier persona con información debe contactar a la policía de inmediato. Apagué la tele, sintiendo náuseas. En pocas horas habían creado toda una historia pintándome como la villana peligrosa y a ellos como las víctimas preocupadas. Carlos me llamó poco después. ¿Vio las noticias? Las vi. La policía la está buscando activamente. Ya salió la orden de aprehensión, allanamiento, secuestro, agresión a empleados de la clínica. La están pintando como peligrosa. ¿Qué hago? Por ahora, quédese escondida. Estoy trabajando en juntar pruebas contra la familia de la Vega, hablando con más exempleados,
buscando expacientes que puedan haber sufrido abusos similares. Si logramos armar un caso sólido demostrando que la clínica es una fachada criminal, podemos darle la vuelta a esta historia. Pero eso tomaría tiempo. Mientras tanto, yo era una fugitiva. Los días siguientes fueron intensos. Jimena pasó por momentos muy duros conforme su cuerpo reaccionaba a la reducción de la medicina. Tuvo episodios de temblores violentos, vómitos, sudor extremo. Tuvo alucinaciones, gritando sobre cosas que no existían. Tuvo terrores nocturnos, despertando aterrorizada sin saber dónde estaba. Yo me quedaba a su lado durante todo eso. Le sostenía la mano durante los temblores. Le limpiaba la cara cuando vomitaba. Le susurraba palabras de consuelo durante los pánicos. La doctora Patty venía a diario, a veces 2 veces al día, ajustando la medicina, monitoreando sus signos. «Está luchando», me decía la doctora. «Es buena señal. Significa que tiene fuerzas para recuperarse». En los momentos de lucidez, Jimena empezó a contarme lo que había pasado. No todo de jalón. Le dolía demasiado hablar por mucho tiempo. Pero en pedacitos, durante semanas, la historia completa emergió. Me contó cómo todo empezó poco a poco tras la boda. Santiago volviéndose controlador, aislándola de amigos y familia. Las vitaminas que él insistía que tomara, que en realidad eran drogas que la dejaban confundida y paranoica. Él grababa mis momentos malos, me dijo una tarde, con las lágrimas rodando. Cuando me ponía mal por las drogas que él me daba, me grababa. Juntó horas de video haciéndome parecer loca. Usó eso para convencerme de que realmente estaba enferma. El internamiento se lo presentaron como temporal, solo unas semanas para que se estabilizara. Jimena firmó los papeles porque estaba confundida, porque Santiago y Victoria la convencieron de que era por su propio bien. En cuanto entré a esa clínica, dijo, con el cuerpo temblando por el recuerdo, me di cuenta de que había cometido un error terrible. Pero ya era tarde. Me pusieron en un cuarto que se veía acogedor, pero era una cárcel. La puerta se cerraba por fuera, las ventanas estaban selladas. Y las medicinas... Abuela, me daban tantas medicinas. Las dosis estaban ajustadas para mantenerla apática, incapaz de resistirse o quejarse de forma efectiva. Cuando intentaba protestar, le decían que era parte de su enfermedad, que la negación era un síntoma del trastorno. Y las quemaduras. Dios mío, las quemaduras. Fue Victoria, susurró Jimena, tocando las cicatrices en sus brazos. Decía que era terapia de aversión, le llamaba, que el dolor me ayudaría a conectarme de nuevo con la realidad. Pero era tortura, abuela, pura tortura. Me quemaba los brazos con colillas de cigarro mientras me hacía repetir que estaba agradecida por la ayuda de la familia, que yo estaba enferma y los necesitaba. Escuché esas confesiones aguantando la rabia con todas mis fuerzas. Quería gritar, quería llorar, quería encontrar a Victoria de la Vega y hacerle pagar por cada segundo de dolor que le causó a mi nieta. Pero Jimena necesitaba que yo fuera fuerte. Necesitaba un refugio seguro, no más caos emocional. Así que me tragué mi furia y fui la abuela que ella necesitaba. Mientras Jimena luchaba por recuperarse, Carlos trabajaba sin descanso, juntando evidencias contra los de la Vega. Había logrado contacto con otros 6 expacientes de las clínicas, todos con historias perturbadoramente parecidas a la de Jimena. Una joven de 22 años, Beatriz, había sido internada por su propia madre que quería controlar su herencia. Pasó 9 meses en la clínica, drogada al punto de casi no poder hilar pensamientos. Cuando finalmente salió, había perdido su trabajo, sus amigos, casi su cordura. Un hombre de 35 años, Eduardo, fue internado después de que su esposa, que tenía una aventura con su mejor amigo, lo convenciera de que estaba teniendo un colapso nervioso. Las clínicas de La Vega dieron los diagnósticos falsos necesarios para justificar la internación larga. Mientras él estaba ahí, su esposa vendió todos sus bienes y desapareció con el amante. Cada historia era más chocante que la anterior, y todas seguían el mismo patrón: diagnósticos dudosos, medicina excesiva, aislamiento de la familia,
tortura psicológica disfrazada de tratamiento. Carlos también consiguió copias de documentos internos filtrados por empleados valientes. Tablas que mostraban cómo la clínica calculaba ganancias basadas en el tiempo de internamiento. Correos discutiendo cómo alargar tratamientos para facturar más. Protocolos de medicación que no tenían base médica legítima. «Tenemos material suficiente para hundir a la familia», me dijo Carlos durante una visita. «Pero tenemos que llevar esto a las autoridades correctas. La policía local está comprada por ellos. Tengo que ir más arriba». Tenía un contacto en la Fiscalía General. Una fiscal conocida por su integridad y por no doblarse ante presiones políticas. La LIC. Marta Andrade había hecho carrera procesando delitos de cuello blanco y corrupción de alto nivel. Carlos logró una reunión con ella. Le llevó todas las evidencias que había juntado, incluyendo testimonios grabados de las víctimas que aceptaron hablar. Cuando regresó de esa reunión, se veía renovado. Va a investigar. Dijo que tiene evidencias suficientes para abrir una carpeta de investigación criminal completa. Fraude sistemático, abuso de pacientes, corrupción de autoridades. Va a tomar unas semanas armar el caso formalmente, pero me aseguró que los de La Vega van a responder. ¿Y qué pasa conmigo? ¿La orden de aprehensión? Carlos dudó. Técnicamente, todavía tiene que responder por los cargos, pero la fiscal entiende el contexto. Dijo que cuando el caso salga a la luz, sus acciones se van a ver de forma diferente. Todavía puede haber consecuencias legales, pero nada comparado con lo que ellos van a enfrentar. No era el perdón total que yo esperaba, pero era algo. 3 semanas después del rescate, Jimena tuvo su primer día realmente bueno. Despertó por la mañana con los ojos enfocados, la mente clara. Bajó a la cocina donde Teresa y yo tomábamos café. «Buenos días», dijo, y su voz sonaba como ella misma por primera vez en meses. Me levanté tan rápido que casi tiró la silla y fui a abrazarla. «Mija, ¿cómo te sientes?» «Todavía un poco mareada. Todavía me dan temblores a veces, pero mi cabeza está clara. Puedo pensar otra vez, abuela. De veras puedo pensar». Lloramos juntas ahí en la cocina, y Teresa se nos unió. Era un momento pequeño, pero significaba todo. En los días siguientes, Jimena siguió mejorando. La doctora Patty estaba impresionada con su progreso. Es fuerte, más fuerte que la mayoría de la gente que pasa por lo que ella pasó. Salió a su madre, dije con orgullo. Mi Mariana también era una guerrera. Un mes después del rescate, las cosas empezaron a moverse rápido. La Fiscalía llevó a cabo operativos simultáneos en las 5 clínicas de la red de La Vega. Fueron de madrugada, con órdenes judiciales para asegurar documentos, computadoras, registros médicos. Las imágenes llegaron a las noticias. Policías entrando a las clínicas con cajas y cajas de evidencia. Pacientes siendo trasladados a otras instituciones para una evaluación independiente de sus diagnósticos y tratamientos. Y detenciones. Santiago de la Vega fue arrestado en su casa a las 6 de la mañana, todavía en pijama. Las cámaras captaron el momento en que lo subían a la patrulla, con la cara pálida de la impresión. Victoria de la Vega fue arrestada en la sede administrativa de las clínicas. A diferencia de su hijo, no mostró impresión. Mantuvo esa expresión fría y superior, incluso esposada, como si aquello fuera solo una molestia temporal. Ricardo de la Vega, el patriarca, intentó huir. Lo agarraron en el aeropuerto de la Ciudad de México tratando de subirse a un vuelo privado hacia Centroamérica. Su arresto fue particularmente satisfactorio de ver. 6 médicos fueron arrestados también, acusados de complicidad en el esquema. 2 administradores. 3 enfermeros que participaban activamente en los abusos. La historia cambió de la noche a la mañana. De repente, ya no era la abuela desequilibrada que secuestró a la nieta enferma. Era la heroína que expuso una red criminal de proporciones espantosas. Jimena ya no era la paciente psiquiátrica fugitiva. Era la víctima valiente que sobrevivió a abusos inimaginables. Reporteros trataron de encontrarme. Querían entrevistas exclusivas, querían oír la historia completa. Rechacé todas. No me interesaba la fama.
Solo quería que mi nieta se recuperara y que los de la Vega pagaran por lo que hicieron. 2 semanas después de los arrestos, me entregué a la policía según lo acordado con la fiscal. Fui acusada formalmente de allanamiento de morada y retiro no autorizado de paciente internado. Los cargos de agresión fueron retirados cuando se probó que no le había pegado a nadie. Aquello había sido puro invento. Mi abogado, un joven defensor público llamado Pablo que creyó en mi causa desde el principio, argumentó que mis acciones estaban justificadas por estado de necesidad y legítima defensa de un tercero. Mi clienta actuó para salvar a su nieta de un peligro inmediato y real, le dijo al juez durante la audiencia. Jimena de la Vega estaba siendo torturada, drogada ilegalmente, retenida prisionera. Guadalupe Santos no es una criminal, es una heroína. Cualquier abuela en su lugar habría hecho lo mismo. El juez, una mujer de unos 60 años con mirada severa pero no injusta, escuchó todos los argumentos. Escuchó también el testimonio de Jimena, quien insistió en presentarse, aunque todavía se estaba recuperando. Ver a mi nieta en el estrado, con la voz todavía temblorosa pero firme, contando cada detalle de lo que sufrió, fue uno de los momentos más orgullosos y más dolorosos de mi vida. Cuando el juez dictó sentencia, sentí que un peso se me quitaba de encima. Doña Guadalupe Santos claramente violó la ley al entrar a la propiedad de la clínica. Sin embargo, las circunstancias extraordinarias de este caso, junto con la evidencia clara y convincente de que la víctima estaba de hecho en peligro inmediato de daño serio, reducen considerablemente su culpabilidad. Considerando también que la señora no tiene antecedentes penales y actuó por un motivo noble, la sentencia será 6 meses de servicio comunitario y 2 años de libertad condicional. La orden de aprehensión queda revocada. Salí de ese juzgado sin esposas, ante el alivio visible de Jimena que estaba en el público. Bajó corriendo y me abrazó. Ya acabó, abuela. Finalmente, acabó. Pero no había acabado del todo todavía. El juicio de los de la Vega tardó casi un año en empezar. Fue un espectáculo mediático que dominó las noticias por meses. Cada día traía nuevas revelaciones horribles. Otras víctimas empezaron a aparecer. Gente que había pasado por las clínicas años atrás y nunca habló por miedo o vergüenza. El número creció a casi 50 expacientes relatando abusos parecidos. Familias de pacientes que habían muerto bajo el cuidado de las clínicas empezaron a hacer preguntas. Se revisaron autopsias. Se reabrieron investigaciones. 3 muertes que habían sido clasificadas como suicidio fueron reclasificadas como homicidio tras pruebas de que las víctimas habían sido medicadas a la fuerza hasta la sobredosis. El juicio en sí fue brutal para Jimena. Tuvo que testificar, tuvo que volver a contar cada detalle de su calvario, tuvo que mostrar sus cicatrices al jurado, explicar cada quemadura, cada abuso. Yo estuve ahí todos los días, en la primera fila, dándole fuerzas en silencio. Y ella estuvo increíble, fuerte, clara, firme incluso cuando los abogados de la defensa trataron de desacreditarla. Santiago intentó alegar que no sabía de todo el esquema, que solo seguía órdenes de su madre, pero los correos y mensajes de texto que fueron asegurados probaban que era un participante activo. Había mensajes de él discutiendo con Victoria qué medicinas usar para mantener a Jimena bajo control. Correos sugiriendo subir las dosis cuando ella mostraba resistencia excesiva. Victoria de la Vega no mostró remordimiento ni una sola vez durante todo el juicio. Cuando finalmente tuvo chance de hablar, mantuvo su postura fría y de superioridad. Hicimos lo que era necesario para ayudar a gente enferma, declaró. Si algunos no apreciaron nuestros métodos, lo lamento por ellos, pero nuestras intenciones eran puras, nuestros resultados efectivos. Esta persecución es injusta. La fiscal Marta Andrade destruyó esa defensa sistemáticamente. Presentó evidencia tras evidencia de dolo deliberado. Mostró las tablas de ganancias, los protocolos abusivos, los testimonios de decenas de víctimas, los registros de muertes sospechosas. El veredicto llegó una tarde lluviosa de noviembre. Culpables, todos, en todos los cargos.
Victoria de la Vega, 25 años de prisión por fraude, abuso de pacientes, tortura, 3 cargos de homicidio y asociación delictuosa. Santiago de la Vega, 20 años por los mismos cargos, excepto homicidio directo, pero incluyendo complicidad. Ricardo de la Vega, 18 años por asociación delictuosa, fraude financiero y corrupción. Los médicos involucrados recibieron entre 10 y 15 años cada uno, además de perder permanentemente sus cédulas profesionales. Todos los bienes de la familia fueron decomisados. Las clínicas fueron cerradas permanentemente. Se estableció un fondo de compensación de millones de pesos para las víctimas, dinero que salió de la venta de los activos de la familia. Cuando el juez dio el martillazo final, sentí como si un peso inmenso que cargaba hace más de un año finalmente se hubiera levantado. Justicia. Se había hecho verdadera justicia. Los meses que siguieron al juicio fueron de sanación. Para Jimena, para mí, para todas las víctimas que finalmente podían empezar a reconstruir sus vidas. Jimena siguió en terapia, esta vez con profesionales de verdad, que la ayudaron a procesar el trauma. No fue fácil. Hubo recaídas, momentos en que la ansiedad y las pesadillas regresaban con todo, pero luchó. Y poco a poco fue recuperando pedazos de ella misma que pensábamos perdidos para siempre. 1 año y medio después del rescate, Jimena volvió a estudiar. Decidió hacer una maestría en psicología con enfoque en traumas de abuso institucional. Quiero ayudar a otras personas que pasaron por lo que yo pasé, me dijo. Quiero convertir este dolor en algo útil. Me puse tan orgullosa que lloré. También empezó a hablar públicamente sobre su experiencia. No fue fácil para ella exponerse así, pero sintió que era importante. Su historia ayudó a inspirar reformas en las regulaciones de clínicas psiquiátricas en todo el país. Se aprobaron nuevas leyes exigiendo una vigilancia más estricta, protocolos más claros para internamientos involuntarios, mecanismos de denuncia más accesibles para pacientes. En cuanto a mí, a mis 70 años ahora, descubrí una nueva vocación. Empecé a trabajar con una ONG que ayuda a víctimas de abuso familiar e institucional. Uso mi historia para demostrar que nunca es tarde para luchar, que una persona decidida puede hacer la diferencia. Recibimos cartas cada semana. Familias que pasaron por situaciones parecidas, agradeciendo que hayamos expuesto el esquema de los de la Vega. Gente pidiendo ayuda para sacar a sus seres queridos de situaciones abusivas. Hacemos lo que podemos, conectando familias con abogados, con grupos de apoyo, con recursos. Jimena conoció a alguien nuevo, Pedro, un joven profesor que conoció en la universidad. Él sabe todo lo que ella pasó y la apoya incondicionalmente. Es gentil con ella de formas que Santiago nunca fue, paciente con sus momentos difíciles, orgulloso de su fuerza. Cuando Jimena me contó que estaba saliendo con él, me preocupé al principio. ¿Estás segura de que estás lista?, le pregunté. Sonrió. Esa sonrisa genuina que se había ido por tanto tiempo, pero que ahora regresó. Sí, abuela, y esta vez te prometo que te voy a escuchar si tienes dudas sobre él. Conocí a Pedro en una comida unas semanas después. Vi cómo trataba a Jimena, con respeto, con cuidado, como igual. Vi cómo le brillaban los ojos a ella cuando lo miraba, y supe que esta vez era de verdad. La familia de la Vega está acabada. Victoria está presa y va a morir en la cárcel. Tiene casi 70 años y su sentencia asegura que nunca volverá a ser libre. Santiago va a salir cuando tenga 60 años, un hombre viejo sin familia, sin dinero, sin reputación. Ricardo tuvo un derrame en prisión y está en un área médica, parcialmente paralizado. Mucha gente me dice que debería sentir lástima por ellos, que debería perdonarlos, pero no los perdono. No lo que le hicieron a mi nieta, no a las otras 50 víctimas, no a las 3 personas que murieron bajo su cuidado. Hay consecuencias por el mal que hacemos en el mundo, y ellos están viviendo las suyas. Hoy, 3 años después de esa noche en que entré a la clínica, Jimena y yo estamos sentadas en el jardín de nuestra casa,
Compramos juntas una casa modesta en un barrio tranquilo de la Ciudad de México. Es pequeña comparada con la mansión de los de la Vega, pero es nuestra, libre de recuerdos feos. Jimena está leyendo un libro para un curso que está tomando. La miro, el cabello brillante otra vez, el rostro con un color sano, un peso normal. Y apenas puedo creer que sea la misma joven que encontré en ese cuarto de clínica, casi inconsciente y llena de quemaduras. ¿En qué piensas, abuela?, me pregunta notando mi mirada. En lo fuerte que eres, en lo orgullosa que estoy de ti. Sonríe y cierra el libro. Solo lo logré por ti. Tú nunca te rendiste conmigo incluso cuando yo ya me había rendido conmigo misma. Nunca me rendiría. Eres todo lo que me queda de tu madre. Mi mamá estaría orgullosa de ti también, ¿sabes? Por lo que hiciste, por cómo luchaste. Creo que sí estaría. Mariana siempre fue una luchadora también. Ella habría hecho lo mismo por Jimena. Miro las cicatrices en los brazos de Jimena, visibles cuando estira los brazos para alcanzar agua. Ya no las esconde. Dice que son recordatorios de que sobrevivió, que son marcas de victoria y no de vergüenza. Esta historia, nuestra historia, no es sobre heroísmo, es sobre amor, sobre nunca rendirse con la gente que amamos, sin importar qué tan imposible parezca la situación. Es sobre confiar en nuestras corazonadas cuando algo anda mal. Si hay una lección que aprendí en estos 70 años de vida, es esta. El mal prospera cuando la gente buena se queda callada, cuando vemos una injusticia y no hacemos nada, cuando elegimos nuestra seguridad por encima de la seguridad de otros. Yo pude haberme quedado callada. Pude haber aceptado las explicaciones de los de la Vega. Pude haber creído que Jimena de veras estaba enferma y que yo estaba de paranoica. Pude haberme convencido de que no era mi lugar meterme en un matrimonio adulto. Pero no lo hice. Confié en mi instinto, investigué, luché. Y gracias a eso, mi nieta está viva y libre. Para cualquier persona leyendo o escuchando esta historia, para cualquier abuela, madre, padre, hermano, amigo que siente que algo anda mal con alguien que ama, confía en ese sentimiento. No ignores las señales. No aceptes explicaciones fáciles cuando tu corazón te está gritando que algo está mal. Haz preguntas. Investiga. Si es necesario, actúa. Aunque parezca una locura, aunque todos digan que estás exagerando. Porque podrías tener razón, y tu acción podría salvar una vida. A los 70 años, descubrí que la edad es solo un número, que una señora frágil puede ser increíblemente fuerte cuando tiene que proteger a quien ama, que el valor no es la falta de miedo, es actuar a pesar del miedo. Descubrí que los sistemas fallan, que la gente con poder a veces es corrupta, que la justicia no siempre llega fácil, pero también descubrí que vale la pena luchar por ella. Siempre vale la pena. Y descubrí que el amor de una abuela por su nieta es una fuerza más poderosa que cualquier institución, cualquier familia rica, cualquier obstáculo que el mundo ponga enfrente. Jimena cierra el libro por completo y se levanta. ¿Quieres que te prepare un té, abuela? Sí, mija. La veo entrar a la casa, caminando con seguridad, sin tambalearse, sin la influencia de drogas. Una mujer joven y sana de 29 años, con toda la vida por delante, con sueños, planes, un futuro. Y sé, en el fondo de mi corazón, que hice lo correcto. El camino no fue fácil. Rompí leyes, arriesgué mi libertad. Pasé noches sin dormir por el miedo de lo que podía pasar, pero valió cada segundo de terror, cada momento de duda, porque mi nieta está en casa, está a salvo, se está curando, y los monstruos que la lastimaron están donde deben estar, tras las rejas, pagando por sus crímenes. Esta es mi historia. La historia de cómo una abuela de 68 años enfrentó a una familia poderosa y ganó. No porque sea especial o extraordinaria, sino porque amé lo suficiente como para no rendirme. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Sea cual sea tu batalla, sea quien sea a quien tengas que proteger. Tienes esa fuerza dentro de ti. Solo tienes que tener el valor de usarla. Nunca es demasiado tarde para luchar.
Nunca es demasiado tarde para salvar a quien amas. Recuérdalo. Si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, por favor, dale like a este video. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Tus comentarios significan mucho para nosotros. Comparte tus reflexiones abajo. Y si quieres apoyar todavía más este trabajo, considera hacerte miembro del canal. Tu contribución nos ayuda a seguir trayendo historias reales e impactantes como esta. Historias que necesitan ser contadas. Historias que pueden hacer la diferencia en la vida de alguien. Muchas gracias por haber visto hasta el final. Eso significa que esta historia resonó contigo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, nunca te rindas con la gente que amas.